Ser Podcast. Cuando nos llegue la revelación y estemos curados de espanto y Dios o el diablo se unan a la conversación, y aquella verdad escrita en los libros de piedra tan solo era una excusa para brindar. Una por la eternidad, dos por las almas en pena, tres por las puertas de atrás, cuatro por las enredaderas. José Ignacio Lapido, bienvenido a La Hora Extra. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Encantados de recibirte. A Primera Sangre es tu nuevo y noveno disco. Antes de escucharlo pensé que A Primera Sangre iba a ser un juego de palabras con amor a primera vista, pues amor a primera sangre, pero no, desconocía que es una expresión que se utilizaba en los duelos. Sí, viene del mundo de los duelos me imagino que del siglo XVIII, XIX, cuando había duelo a pistola y a florete, y cuando la leí hace mucho tiempo me gustó porque tenía fuerza expresiva, y a la hora de la cuestión es que había dos tipos de duelos: los duelos a muerte, que terminaban cuando uno de los dos contendientes palmaba, y los a primera sangre, que terminaban cuando uno era herido solamente. Y me gustó por su expresividad y porque yo siempre busco para los títulos de mi álbum, busco cierta polisemia, cierta que dé en pie a que el que compra el disco le dé su interpretación personal, ¿no? Y este tenía cierta analogía también con el ejercicio creativo, ¿no? El hacer canciones o cualquier tipo de creación artística o literaria tiene algo de lucha con, en mi caso, por ejemplo, con el silencio, ¿no? Un compositor de música lo que intenta es mejorar el silencio, y ahí se establece una lucha también, y en el caso de las letras de las canciones, pues también con el folio en blanco también hay una lucha por mejorar la nada. A Primera Sangre es una vuelta a la actividad discográfica Leo después de 6 años, aunque entre medias ha habido un disco de 091. 6 años es mucho tiempo, es el tiempo justo y necesario. En música pop, 6 años es una eternidad. Hay carreras de músicos que han durado menos de 6 años, ¿no? Pero en este caso, bueno, yo hice mi anterior disco en 2017, hice el Alma Dormida, hice la gira posterior, luego surgió la oportunidad de volver a la vida discográfica de mi banda, de 091. Hicimos un disco en 2019 que se llamó La Otra Vida. Y luego, pues en 2020 vino la pandemia, que desbarató todos los planes que cualquiera pudiera tener, no solo los músicos, sino todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, teniendo en cuenta que hemos estado prácticamente 2 años ahí en que si una ola, que si otra, yo tampoco quería... hacer un disco tiene mucho trabajo, aparte de hacer las canciones, grabarlas y tal, conlleva, en el caso como yo lo hago, ¿no? Que tengo mi propio sello y autoedito mis producciones y tal, y no quería salir con un disco y planear una gira sin tener la certeza absoluta de que eso iba a poder ocurrir, porque ha habido muchos discos que salieron cuando estaba empezando la pandemia, de compañeros que los pobres se quedaron a 2 velas, ¿no? Sin poder salir a tocar ni nada. Y entonces, hasta que no he tenido la certidumbre de que esto iba a tener cierta normalidad, el poder salir a tocar, a dar conciertos, y pues no, la verdad es que no me metí en el estudio. Y bueno, realmente si piensas, son 6 años, he hecho 3 discos en 6 años. Tampoco está mal, tampoco está mal. Publicaste el disco hace una semana, en un fin de semana en el que coincidiste, atención, con Luz Casal, que también ha regresado después de 5 años con material inédito, con Valeria Castro, Depeche Mode, Ana Mena, un EP de Rosalía y Rauw Alejandro, otro EP de Alejandro Sanz, por mencionar así lo más destacado. Este fin de semana, sin embargo, es un poquito más discreto en cuanto a novedades discográficas, ya que tienes tu propio sello. ¿Os influye el ver con quién coincidís y cuántas novedades hay ese viernes?
Yo sigo las novedades que salen, porque todos los discos se editan en viernes. No sé exactamente por qué, pero es así. Y sigo todos los viernes los lanzamientos que hay, y es una barbaridad. Si yo me tengo que adaptar a los lanzamientos que hay, no los sacaría nunca, porque salen 40 o 50 lanzamientos todos los viernes en España. Y bueno, te fijas, porque lo leo, que los discos que salen cada viernes, y te fijas quién ha coincidido contigo. Pero es una locura los que estamos ahí esperando. Y yo creo que había un tapón después de la pandemia, había un colapso esperando, de gente que estábamos ahí esperando a sacar lo nuestro. Pero vale, que no, hay que sacarlo en un momento y no puedes evitar coincidir con gente. Este tema que escuchábamos, Curados de Espanto, es el primero de 11 canciones que iluminan esos rincones secretos del alma. Sigo leyendo la nota de prensa. Un paso más en esa búsqueda de la canción perfecta. Mi pistola no tiene seguro, se dispara sola. Cuando vi tu flow yo dije wow, canta Alejandro Sanz. Mi pistola no tiene seguro, se dispara sola, canta Raúl Alejandro. No sé cómo ves las canciones de hoy, si se acercan a esa idea que tú tienes de canción perfecta. Qué malo eres. Yo no soy quien para juzgar el trabajo de compañeros de profesión, ¿no? Lo que pasa que toda esa lírica, esos ejemplos de lírica que me pone, están bastante alejados a mi forma de escribir, ¿no? Y de mi ideal de letra de una canción, ¿no? Bueno, siempre ha habido, en la historia de la música popular siempre ha habido una música que es más para entretener y de consumo rápido, y otra que ha tenido unas connotaciones, digamos, más artísticas, ¿no? Eso ha sido siempre, desde que yo era pequeño, se sabía cuáles eran los artistas, como te digo, antes se llamaba, bueno, no lo voy a decir, tenían un nombre ese tipo de artistas, ¿no? Pero bueno, que existían unos y otros, y no había problema, porque cada uno convivía en su mundo. Yo soy de la escuela del rock and roll, y sabía que Lou Reed no era comparable a los Pecos, ¿no? Y que John Lennon no era comparable a Pedro Marín, que eran los artistas comparables a... Entonces no había problema. Pero ahora parece que hay una corriente... Yo he visto muchos artículos de prensa a raíz del éxito de las nuevas músicas estas, en los que periodistas y no sé, y gente relacionada con la literatura le dan un valor que yo no se lo veo a este tipo de lírica, ¿no? Incluso hablan de culteranismo y cultismo, y meten a Quevedo y a la... Para mí es inexplicable, pero cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Ya te digo que siempre han convivido esos dos tipos de música. En mi mente ha empezado a sonar una canción de Cuando no había nacido. Repites en De Cuando no había nacido. ¿Cuáles son esas canciones y esos artistas que te han influido, te han inspirado, te han marcado de cuando no habías nacido? Bueno, esa frase de la canción y el título de la canción, porque en esta canción hay una mezcla ahí de reflexiones sobre el presente y recuerdos de la niñez, ¿no? Hay una mezcla en esa canción. Y entonces esas canciones quizá no eran de cuando no había nacido, pero sí de las primeras canciones que yo escuché cuando era muy pequeño, y de los primeros discos que había en casa de mis padres, que eran unos discos de 45 revoluciones. Recuerdo, porque la tengo yo ahora, la he heredado yo. Era un álbum de esos que eran con fundas de plástico donde se metían los singles, ¿no? Y lo tengo yo porque lo heredé de mi madre, y eran discos de Antonio Machín, de los Cinco Latinos, de gente, de Gloria Lasso, de artistas pues de principios de los 60 y eso. Una que calme la sed, dos por el barquero Caronte, tres por los altos de Fey, cuatro por el perro Cerbero. Venimos de hablar con Gustavo Rodríguez, premio Alfaguara, por una novela que habla de la muerte, de la vejez, de la soledad, de los cuidados, de una muerte digna. Dice el escritor peruano que hay que hablar más de la muerte, que hay que hacerlo con frescura, con naturalidad, con sentido del humor. En esta canción en particular, pero
en todo el disco en general le cantas bastante a la muerte, sueñas con tumbas y nidos, oyes epitafios y trinos, cantas en No hay nada más. ¿Se escriben pocas canciones sobre la muerte? En la música pop realmente el tema de la muerte apenas se toca, excepto en el matiz de que en el terreno romántico, ¿no? Cuando en una canción el protagonista, el amante o la amada muere, sí se toca, pero en el plano romántico, ¿no? Pero la muerte como tal, como no se toca. Quizás en el mundo del folk sí, en el mundo del folk hay canciones dedicadas al momento de la muerte y en el mundo del blues también hay muchas canciones que hablan de la muerte y de lo que viene después de la muerte, o de que creían ellos que venía después de la muerte, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo has dicho bien, en este disco he tocado ese tema. Ya en discos anteriores lo había tocado, pero quizás, supongo que cuando uno es joven ve la muerte como algo tan lejano que no le interesa escribir sobre ello. Lo que pasa es que yo ya tengo una edad y quizás cuando uno tiene más pasado que futuro es el momento de encarar este tipo de temas. En el caso de este tema que estábamos oyendo, de Curados de Espanto, creo que coincido totalmente con las palabras que has leído, que hay que hablar de la muerte con más naturalidad, porque la muerte es algo muy natural, y yo creo que de dramatizarlo, hablando desde el humor negro a veces, con esos matices, y bueno, en en esta canción también hay una forma de celebración de lo vivido, ¿no? Y de lo que queda por vivir, aunque sepas que tu hora está cercana. Muchas veces las canciones no son autobiográficas, las canciones nos ponemos una voz que da paso a una reflexión que tú puedes hacer, ¿no? Pero que no significa que es que yo me sienta cercano a la muerte, sino que... Pero sí coincides también con Gustavo, porque él escribe que cuando empiezan a morirse los padres de tus contemporáneos, o la muerte deja de ser una idea difusa para convertirse en una posibilidad cercana, real, claro, es cuando uno empieza a reflexionar y a preguntarse qué nos trajo hasta aquí, que también escuchamos en una de tus canciones. Puede que al final la belleza haga un trato con la melancolía. Puede que el amor y la muerte terminen firmando la paz. Puede que la vida consista solo en esperar. O antes de que acabe el día todo se sabrá. Puede que al final los problemas se rindan ante las soluciones. Otro temazo, antes de que acabe el día, que me suscita varias preguntas. Aquí también brindas por el fuego, por la rueda y la electricidad. ¿Por qué brinda en la vida José Ignacio Lápido? Cuando terminé el disco, porque tú vas haciendo canciones una por una y las tomas como una unidad aparte, pero cuando terminas el disco y lo oyes en su conjunto, digo, creo que me he pasado con los brindis. Sí. Me he pasado con los brindis, porque hay 2 canciones o 3 que toco el tema del brindis. Bueno, yo creo que la lista de brindis que hay, por ejemplo, en Curado de Espanto, la asumo como propia, porque ahí mezclo cosas hago menciones a cuestiones mitológicas como el perro cerbero, y luego pues viniendo por cosas que me gustan, como los autos de fe. Aficionado a los autos de fe. Le cantas a la belleza y a la melancolía, al amor y a la muerte. ¿Nos volvemos más melancólicos con el paso de los años? ¿Eres una persona nostálgica? No necesariamente. Yo creo que hay que ser conscientes del pasado, y a mí me gusta mucho la historia. De hecho, yo la carrera que empecé a estudiar, que no terminé nunca, fue historia del arte, ¿no? Y he seguido muy aficionado a todo tipo, a la del arte y a la que no es del arte, ¿no? Y me gusta mucho leer sobre temas del pasado, pero no significa que añore épocas pasadas, ¿no? Porque cuando lees historia te das cuenta de que no todo tiempo pasado fue mejor. Quizá en el terreno de la música donde yo me muevo, pues quizá ahí ya tendríamos cierta discusión, ¿no? sobre esto que acabo de decir, pero en general yo creo que ahora se vive muchísimo mejor que
que se vivía en épocas pretéritas, sin duda alguna. Puede que la vida consista solo en esperar, es una reflexión sobre el paso del tiempo, puede que los problemas se rindan ante las soluciones. Tenemos poca paciencia hoy, no sabemos esperar, no hay prisa por llegar, ya te escuchábamos en El alma dormida. Hombre, ahora vivimos tiempos vertiginosos, eso no cabe duda, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el mismo hecho de escuchar música, ahora no se escucha la música en la generalidad de la gente, me refiero, siempre hay excepciones. No se escucha la música como se escuchaba antes. Yo cuando empecé a comprar discos cuando era muy joven, recuerdo que compraba un LP y lo ponía una vez, le daba la vuelta, leía las letras si venían en la portada, lo ponía otra vez y me tiraba a las tardes así poniendo discos y los días duraban 24 horas, igual que ahora. y ahora parece que vas con los cascos por la calle oyendo una canción y no te da tiempo a terminar. Un LP entero a mucha gente se le hace un mundo, ¿no? Se le hace un mundo. Entonces esa percepción del tiempo, que aunque sigue siendo igual, no sé si es que tenemos muchas más cosas muy interesantes que hacer, ¿no? Demasiados estímulos, ¿no? Sí. Exactamente, y bueno, el vértigo que da eso pues da pie a que a lo mejor no disfrutemos tanto a lo mejor podríamos disfrutar más de menos cosas, ¿no? Alguien me ayuda a cargar con el peso que llevo sobre mis hombros. Y de repente aquello que ignoro se revela ante mí. Tal vez estoy muerto y he subido al cielo y aún no me he enterado. Todo es demasiado bueno. A veces nos pasan cosas buenas, a veces se curan los males, se cierran las heridas y se abren de par en par cientos de ventanas. Algo me he perdido, no puede ser que todo sea tan bueno, tal vez estoy muerto y he subido al cielo. ¿Nos cuesta valorar lo positivo, lo bueno que tenemos? ¿Nos recreamos en lo malo? Bueno, la canción esta tira un poco de ironía. Estamos acostumbrados a oír malas noticias, a ver en televisión, a oír en radio. Hay un aserto periodístico, corrígeme si no es verdad, que dice: las buenas noticias no son noticias, ¿no? ¿No es correcto así? No se dice eso en las facultades. Es así. Pues, y si tú ves cualquier informativo, eso, el 90% de noticias son desastres, guerras, accidentes, asesinatos, crisis financieras, todo horroroso, ¿no? Entonces, en esta canción tira un poco de ironía y se plantea, el protagonista de la canción plantea que le suceden cosas maravillosas, ¿no? Y luego en el estribillo reflexiona y dice: quizá me he perdido algo puede que sea un sueño y me haya perdido el quid de la cuestión. Esto me lleva a la última canción, Tiempo Muerto. Coleccionamos esqueletos de días que murieron con el brillo fugaz de esa felicidad que apenas reconocemos. Disfrutar más de pequeñas cosas, has dicho. ¿Qué es la felicidad para ti, esa felicidad que apenas reconocemos? Hombre, la felicidad, yo no creo la felicidad como un estado permanente. La vida te enseña que eso es un wishful thinking que se dice ahora, ¿no? Yo creo que la felicidad son destellos en tu vida y muchas veces son pequeñas cosas, ¿no? Muchas veces la sonrisa de tu hijo, un momento, o alguna pequeña cosa que te sucede de cualquier manera, pero no creo que la felicidad sea un estado permanente en el que seas feliz el resto de tus días, porque no va a ser así. Yo por lo menos pienso eso. Pero bueno, hay que agradecer esos momentos y disfrutarlos lo máximo posible y estar alerta porque el palo te va a llegar pronto. ¿Y se compone mejor desde el dolor? ¿Es más inspirador? Me gustaría decir lo contrario, pero creo que sí. Creo que estados como la soledad, el desamor, tienen más fondo literario que, por lo menos en mi caso, para mí me da más pie a desarrollar unos poemas, unos versos, ese tipo de sentimientos, ¿no? Que otros sentimientos de, no sé, de estar
conforme con lo que te rodea y eso, porque tú también te tienes que hacer preguntas. Yo básicamente en mis canciones lo que hago es lanzar preguntas, ¿no? Y uno hace preguntas cuando no comprende lo que tiene alrededor, ¿no? Y muchas veces esas preguntas van dirigidas a la misma vida, ¿no? Porque son preguntas en cierto modo existenciales, ¿no? Y eso te crea un desasosiego ya vital, ¿no? Y desde ese estado para mí siempre ha sido más, no sé, me ha dado pie a desarrollar mi lírica desde ahí. Uh-huh. Aquí escribes: el niño que fui me mira y se aleja. ¿Qué queda del niño lápido en el lápido de hoy? Pues no sabría decirte. Tampoco me psicoanalizo, así que no sabría decirte la lucha entre la infancia y la edad que tengo yo ya, que es una provecta edad. Quedan los recuerdos. Yo tuve una infancia feliz, no puedo decir lo contrario. Y quedan esos recuerdos, que son una especie de recuerdos machadianos, ¿no? La salvación solo es una palabra a la que nos encadenaron. Somos esclavos de la esperanza y queda lejos la libertad. Vuelven a girar los viejos engranajes de la realidad. Desde tu anterior disco en 2017, la libertad se ha convertido en trending topic. Es una palabra muy manida, muy desgastada. Acaba de terminar el Congreso de la Lengua en Cádiz y otro poeta paisano tuyo, Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, nos decía lo siguiente: cuando se manipula con las palabras, se juega con las palabras, pues también en vez de entendernos, podemos ser invitados a malinterpretarnos, ¿no? Fíjate, una palabra tan sencilla como la palabra libertad, que puede ser la referencia de la cultura de la Ilustración, en un deseo de vivir en sociedades libres que sean iguales y fraternas, y de pronto la palabra libertad, que hay quien la entiende como la ley del más fuerte o como la posibilidad de, en un confinamiento, salir a tomar cervezas por la noche sin preocuparte después de contagiarle una enfermedad a tu abuelo o a tu abuela, ¿no? ¿Qué es la tan reclamada libertad para ti? Si yo lo supiera. Luis tiene razón en una cosa: la corrupción del lenguaje yo creo que está a la orden del día, ¿no? Y palabras que creíamos que toda la vida han significado algo, ahora significan lo contrario. Y en política eso se da mucho, ¿no? La corrupción del lenguaje. Te están hablando de una cosa que crees que tiene un significado, pero se pervierte el significado de tal manera que ya no sirven de mucho. Parlamento, que se supone el mismo nombre de la institución hace referencia al hecho de hablar, y el lenguaje, que es lo que uno humaniza. El hacernos entender uno a otro se hace imposible porque se retuerce el significado de las palabras de tal manera que es papel mojado, no sirve para nada, ¿no? La libertad. Bueno, la libertad, yo he tocado el tema de la libertad en muchas canciones, y yo creo que la libertad básicamente es poder ejercer, ¿cómo diría yo?, tus derechos plenos sin interferir en los derechos de los demás, diría yo. Una definición un tanto escolástica, pero no se me ocurre ahora otra. En cualquier caso, uno vive su libertad como puede, ¿no? Y también va en consonancia con su dignidad y su ética, ¿no? Uh-huh. Entonces... ¿Y esto que dicen hoy determinados señores de que vivimos con menos libertad que hace 30, 40 o más años? Pues eran gente joven que no ha vivido épocas anteriores. Y no tan jóvenes. Épocas anteriores, no. Lo que pasa es que no, vamos a ver. Aquí nominalmente hay unas libertades políticas que no existían hace 50 años, eso es evidente, ¿no? Y tenemos que estar orgullosos de haber conseguido los españoles que esas libertades permanezcan, ¿no? Lo que pasa es que luego existen matices, por ejemplo, esta ola neopuritana que ha venido de Estados Unidos, con el tema este de la cancelación y todo eso, a mí me parece
eso va en contra de la libertad de expresión, de más genuina, ¿no? Y entonces de Estados Unidos han venido muchas cosas buenas a lo largo de la historia, pero también y han venido cosas malas. En este caso, aquí se nos ha pegado ese tema que en Estados Unidos realmente a mí me parece un desvarío y una locura total, que es el retirar de las bibliotecas libros infantiles que se escribieron en el siglo XIX, en el siglo XX, por cierto tipo de lenguaje, vetar a autores porque utilizaban cierto tipo de no sé qué historias, reescribir con un lenguaje más acorde a los tiempos. A mí eso va por ejemplo, eso es una amenaza a la libertad para mí, en un país que es democrático, bueno, en los países que se dé, porque ya te digo que todos los movimientos que vienen de Estados Unidos tienen mucha capacidad de contagio en Europa, ¿no? Eso es demostrable históricamente. Y a mí este tipo de movimientos me parece un ataque no solo a la libertad, sino a la inteligencia misma, ¿no? Pero bueno, el que se diga que vivimos con menos libertad es que también son ganas de no voy a decir la expresión. No vaya que me cancelen. No, por favor. Le cantas mucho a la libertad a lo largo de tu carrera, es verdad, y me da la impresión de que en ese disco también le cantas mucho a la verdad. No hizo falta preguntar si hay verdades absolutas. Tus certezas y mis dudas son lo único real. Todos conocéis la ley. La verdad es faro y es naufragio. Somos uno y lo contrario. Buscamos el remedio que nos acabará matando. Lo escuchamos en este tema, uno y lo contrario. También en Malos Pensamientos hablas de las pocas certezas que tenemos hoy en la vida. En Noche la verdad se esculpirá con dudas, la verdad nos ciega, luces de incertidumbre. En No hay nada más describes la furia y el ruido que nos rodea. Uno de mis temas favoritos de tu anterior trabajo es la versión oficial, por cierto, y como sabes, te preocupan como historiador del arte, y amante de la historia en general, te preocupan estos tiempos de verdades tan absolutas como polarizadas. Noticias falsas, hechos alternativos. La verdad es algo tan maleable. La palabra verdad es una de las palabras que se retuercen con más asiduidad, ¿no? Es algo, es como, no sé, como una plastilina y que cada uno le da la forma que quiere, ¿no? Es algo muy relativo, pero yo creo que hay ciertas certezas. Yo tengo muchas dudas y pocas certezas, ¿no? Y una de las certezas que tengo es eso, de que la verdad es muy maleable, ¿no? Me preocupa que se utilicen falsedades notorias y se las encubra con cierta palabrería y te las presenten, las envuelvan en un papel celofán de mentiras piadosas y tal, y la presenten como una verdad. Eso sí es preocupante, pero bueno, yo creo que nuestra capacidad crítica está para eso, ¿no? Ahora muchas veces la gente lee los periódicos porque son de los suyos, ¿no? No para contrastar opiniones contrarias, ¿no? Dice, no, yo este periódico no lo leo porque es de tal, y leo porque es de cual, ¿no? Yo creo que es un ejercicio muy sano el hacer lectura, el conocer al enemigo, porque puede que también relativice tu certeza absoluta, ¿no? Creo que es muy sano el contrastar opiniones para estar más cerca de la verdad, que siempre es un terreno muy resbaladizo. Termino con la canción más explícitamente política de todas. Nadie en su sano juicio sobre la tierra. Todo el mundo ha perdido la razón. Tus argumentos son delirios y mis camisas son de fuerza. El todopoderoso sigue fuera de control. Dime a quién no se le ha ido a cabeza
No tiene desperdicio esta poesía, no das puntadas sin hilo. Nos toman por tontos o por niños los políticos y está el proletariado anestesiado. Esta canción es digamos un retrato irónico o un paseo por esa fina línea que divide la locura de la cordura, ¿no? Muchas veces llamamos locura a una percepción distinta de la realidad a la que nosotros tenemos, ¿no? Pero esa percepción distorsionada de la realidad, se puede llegar a esa distorsión por diversos motivos, por una enfermedad, por alguna sustancia que haya ingerido o por una manipulación adrede, ¿no? Como puede ser la que se utiliza muchas veces desde el mundo de la política. Presentarnos realidades maquilladas, no sé, embellecidas, hablarnos de Disneylandia cuando estamos en el infierno, ¿no? En algunas situaciones, ¿no? Y entonces, pues, si tú a millones de adultos le hablas como si estuvieras contando un cuento de hadas, eso es una distorsión total de la realidad, ¿no? Y yo creo que el poder debe tratar a sus apoderados como adultos que somos, y no merecemos. A los niños se le cuentan cuentos y historias de elfos y de duendes y tal, pero a los adultos que nos digan la verdad. Y si hay problemas insolubles, que digan, mira, yo no puedo arreglar este problema, porque hay muchos de los problemas que ocurren en España y en el mundo que no tienen una solución fácil, pero nadie se atreve a decir, mira, esto no se puede arreglar. Eso sería tratarte como adulto. Es como el médico cuando te dice, ¿tú qué prefieres? Si tienes un cáncer terminal, que te digan, no, te vas a curar, o que te avisen que no tienes solución. Yo preferiría que me dijeran la verdad, ¿no? Claro. En política yo creo que deberían de decirnos la verdad en ese aspecto. De, mira, este problema no tiene arreglo. Aunque yo implante estas medidas, van a ser parches, porque esto no se va a arreglar, porque esto es una coyuntura mundial o lo que sea. Yo dando ejemplos así, sin ton ni son, pero creo que nos merecemos que nos hablen como adultos y que no perviertan la realidad. Sí, precisamente esta semana hemos escuchado a esos falsos profetas de los que hablas, y hablando de Disneylandia y el infierno, hemos visto a una Mesías que hace milagros y bendice a políticos. Creo que el duelo a primera sangre no es del 18, creo que empezó en el medievo ya. O sea que parece que estamos regresando. Dos últimas preguntas. ¿Por qué este guiño a la neurastenia de los salvajes en este tema? Pues era una tradición mía en mis discos hacer una mención, un pequeño homenaje a artistas favoritos míos, ya desde discos de hace años. Han pasado por mis canciones artistas como Howlin' Wolf, Muddy Waters, Elmore James, los Shadows. Dependía de lo que iba la canción, de cada canción, pues le buscaba yo un nexo de unión, ¿no? Esas menciones, pero básicamente lo que quería era hacer homenaje, pequeñas apariciones de artistas favoritos míos, lo mismo que hacía Alfred Hitchcock en sus películas, que siempre aparecía unos segundos cruzando una calle, subiéndose a un autobús y tal, algo parecido así. Pero vaya, en los dos últimos discos que había grabado no había abandonado esa tradición y la he recuperado ahora. Venía muy a cuento porque Los Salvajes, que es un grupo favorito mío de los 60, hicieron algunas versiones de canciones de los Rolling Stones geniales. Una de ellas era la versión del 19 Crisis Nerviosa, que ellos la titularon La Neurastenia. Y como la canción esta iba un poco así de trastornos psicológicos, me vino al pelo y ya mataba a dos pájaros de un tiro. Sí. Última pregunta, ¿qué gira tienes por delante? ¿Y es cierto que sigues escribiendo para preparar un próximo disco? ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? ¿Ahora? La gira la empezamos el día 21 de abril en Murcia, luego el 22 en Sevilla, el 29 de abril en Granada, y luego seguimos por Valencia, Zaragoza, Bilbao. Aquí en Madrid estamos el día 19 de mayo. Vamos a estar abril y mayo tocando. Y bueno, lo de componer, me preguntas, pues sí,
yo es que sigo siempre, mi rutina diaria es levantarme, tomarme un café, leer la prensa y coger la guitarra, a ver qué sale. Inspirado, ¿no? Con lo que has leído. A ver qué sale, esa es mi rutina de por la mañana. Y siempre estoy a ver qué sale. Es que yo creo que hay que estar en guardia siempre, porque las canciones a veces vuelan alrededor de tu cabeza y si no estás atento se te pueden escapar, ¿no? Uh-huh. Y hay que estar ahí. Unas veces sale, otras veces no, pero bueno. Pues José Ignacio Lapido, gracias por haber estado en La Hora Extra y mucha mierda con el disco y con la gira. Muy agradecido, ha sido un placer. Igualmente. Cadena SER. La radio.